1420 AM. De nuevo con ustedes, Gerencia Pública. Continuamos, estimados amigos. Rolando nos dice, buen día, ¿será que se basan estos supuestas causas o hechos? Pues es desde hace mucho tiempo que el pueblo está peleando, luchando para llevar alimentos, medicinas e implementos higiénicos y pidiendo protección. Así que será como unos 10 días se dieron cuenta. Para mi horror, aprobar ese decreto será para que se ponga peor todo. Desde Katia nos dice eso Rolando. Vamos a conectar esta pregunta, profesor, con la siguiente, porque creo que... En la anterior pregunta faltó algo por decir. Ah, ok. Que la señora Omaira desde Caricuao nos preguntaba si en cómo afecta esto al ciudadano común. Uno de los uno de los supuestos que estaba previsto en este decreto, en el artículo 4, es la posibilidad de establecer vía Banco Central y Ministerios de Finanzas limitaciones a los ingresos y egresos en las cuentas corrientes, las cuentas bancarias de cualquier persona, natural o jurídica. Algunos dirán, bueno, de alguna manera ya tú si vas al banco no puedes sacar a partir de cierta cantidad de dinero en efectivo, o eso simplemente va a afectar a los ricos, como suelen utilizar en este maniqueísmo que suelen presentarnos cuando dicen estas cosas desde el gobierno. Pero hay que recordarle a la gente que es un corralito. Un corralito es que yo te limito la cantidad de dinero que tú puedes disponer de tu cuenta bancaria. Y eso puede iniciarse con una cifra que pueden ser grandes para la mayoría de nosotros, pero para una empresa mediana o una empresa incluso pequeña se puede convertir en un serio problema de flujo de caja y pueden ir llegando al nivel de afectarnos hasta nuestro bolsillo directamente e impedirnos sacar la cantidad de dinero mensual, diaria, semanal que cada quien necesite. Pongo dos ejemplos. Pasó en Argentina hace un tiempo atrás, hace más de una década, en el cual fijaron un corralito que impedía que la gente pudiera movilizar más allá de 3 o 4 sueldos mínimos, ¿okay? O lo que pasó recientemente en Grecia durante un par de semanas, donde la gente podía sacar solamente por cajero 400 euros, que por supuesto no alcanzaban sino para hacer mercado y de casualidad. ¿Son medidas temporales? Son medidas temporales. ¿Son medidas que pueden llegar a ser necesarias? Sí, efectivamente pueden llegar a ser necesarias. Pero la gente tiene que saber que para que esto lo puedan hacer, es necesario suspender derechos constitucionales. Y uno de los graves problemas que tiene este decreto es que cuando uno lo lee, no encuentra en ninguna parte cuáles son los derechos y garantías constitucionales que están suspendidas o restringidas. ¿Okay? Vamos con el señor de Katia. Bien, excelente respuesta, profesor. Con el señor de Katia creo que la vamos a enlazar con Alexander, que nos dice desde Orlando, un venezolano en el exilio por sobrevivencia. Me interesa mucho el tipo de análisis que están haciendo hoy en la emisora y en su programa. ¿Cómo afectaría este decreto al inversor? Empezamos con el señor de Katia. Fíjese, obviamente esto no es un asunto que surgió hace 10 días. Y hay que recordarle a la gente que el presidente de la República tuvo una ley habilitante hasta el 31 de diciembre del año 2015. Es verdad que lo que va de año, que son nada más 2 semanas, parecen eternos porque han sido muy intensos. Pero la verdad nada más han pasado 2 semanas. 3, desde que comenzó el año. Esto no es un problema que ha surgido en las últimas 3 semanas. El precio del petróleo ha venido cayendo de manera sostenida durante todo el año 2015. A partir del mes de septiembre, algunos países petroleros decretaron en algunos casos ciertas medidas de control financiero, de disciplina fiscal, porque veían lo que se les venía. Obviamente aquí eso no se hizo en el momento que había que hacerlo, por una razón. Estábamos frente a una campaña electoral y decir, mire, estamos en una emergencia financiera frente a una campaña electoral iba a ser perjudicial, aunque al final obviamente los resultados ahí los vemos. Y hay que recordarle a la gente que hay unos decretos de excepción dictados durante los meses de agosto y de septiembre con relación al problema de la frontera, y el fundamento de esos decretos es precisamente emergencia económica, pero no lo dijeron. Al señor de Orlando, ¿cómo afecta al inversor? Bueno, caramba, lo que hace es espantarlo. Porque si tú dices, bueno, yo voy a invertir en Venezuela, pero aquí tengo un decreto que permite que el gobierno me ocupe la empresa, se lleve mis cosas, las use indiscriminadamente, bueno, caramba, ¿con qué estímulo
llevo dinero a Venezuela o dejo mi dinero y lo invierto. A pesar de que el decreto dice, bueno, que establecer medidas para fortalecer la inversión nacional y la inversión extranjera, realmente lo que estás haciendo es ahuyentarla. Sí, porque no solamente es que puedo intervenir, y no digo para qué, puedo intervenir todo el proceso productivo. Entonces, ¿qué empresa va a venir a invertir cuando hay un decreto que le dice que pueden intervenir en cualquier fase del proceso en la que yo entre a invertir? Por otra parte, tampoco hay, profesor, un decreto o en el decreto algo que establezca una revisión de lo relativo a precios justos, de lo relativo a las reglas claras para que el inversor tenga garantía jurídica. Tampoco lo hay allí. Entonces, acuerdo con usted en que es más bien digamos, una llamada al inversor para que no venga. Eso Así pareciera. Así. Lili nos dice, hola profe, como cada martes aquí escuchándole atentamente. Chaito, gracias Lili por tu audiencia, como siempre. Rafael desde Mérida nos dice, oyéndolos claramente y atentamente, esta es una de las zonas más afectadas por las decisiones del Ejecutivo, así que espero seguir escuchándoles para poder tener una visión amplia de lo que podría suceder versus lo que estamos padeciendo. Gracias mil, gracias a ti Rafael. Diana nos dice, hola, recién levantándome aquí en Victoria, Canadá, lejos físicamente, pero muy cerca de toda mi familia que está en Venezuela. Me preocupa saber las carestías que están pasando, la deficiencia en los servicios y la inseguridad, pues mis hermanos prefieren que no verme a que me arriesgue a ir. ¿Qué pasaría si aprueba el presidente ese decreto de emergencia? ¿No sería peor? ¿No se le darían más armas para más desmanes económicos? ¿Cómo afecta la compra de dólares? Gracias, Victoria. Bien complicada y larga tu pregunta. No, pero se lo digo clarito. Pero ya se lo va a decir, turbo. profesor. Pero vamos a nuestra tercera pausa musical. Seguimos con los hermanos Rodríguez y Convergencia. Ana desde Canadá. Victoria, una ciudad que se llama Victoria. Sí, ¿no? Victoria, Canadá. Aurora de Ahorita vi ahí, en preguntaba sobre la vigencia del decreto que iba. Bueno, está un poquito de respondo rápido. obedezco un sueño, no vivió el amor. Tema que se puede responder rápido. Así eres tú, mujer, principio y fin de la ilusión. Así vas tú en mi corazón, así eres tú de inspiración. Madero del hambre que naufragó, piedra rodando sobre sí misma, alma doliente vagando a solas en playas solas, así soy yo. Línea recta que convergió, porque la tuya al final vivió. Aurora de rosa el amanecer, nota melosa que gimió el violín. No merezco insomnio, no vive el amor, así eres tú, mujer, principio y fin de la ilusión. Parece que ha leído algunas Así vas cosas. tú en mi corazón, así eres tú de inspiración. Madero del ave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma, alma doliente vagando a solas de playas solas, así soy yo. La línea recta que convergió, porque
Están ustedes en sintonía de Gerencia Pública. Bien, profesor, ¿qué me le dice usted a Diana? A Diana le digo, desde que nos pregunta desde Victoria, Canadá, que obviamente con este decreto lo que se está haciendo es ponerle un turbo a las causas de la crisis económica. Hay una crisis económica, es decir, no hace falta decretar un estado de emergencia económica para que la gente sepa que hay una crisis económica. La gente lo siente en su bolsillo, en la cola, en comprar comida, en comprar medicinas, etc. Pero hay varias causas de esta crisis económica y de esas causas hay dos que caen directamente en manos del gobierno, que es la excesiva libertad con la cual el gobierno se ha manejado presupuestariamente, políticamente, económicamente, y las excesivas restricciones que ha impuesto a la economía privada, a los particulares, etc. Y en este decreto lo que queda muy claro es que un decreto de estado de excepción lo que hace es quitar derechos y darle facultad a los ciudadanos y darle facultades al gobierno, que es lo que ha pasado hasta ahora. Es decir, esto es lo que es acelerar la crisis. Te es permiso para seguir haciendo peor lo que ya has venido haciendo durante 17 años, pero ahora vamos a meterle el turbo por 120 días. Eso es lo que pidió el gobierno con este decreto. Es decir, tengo 17 años trabajando sin control y administrando sin ningún tipo de restricción. Ahora estoy pidiendo en un decreto, pidiendo aprobación para continuar haciendo lo mismo, que es, digamos, lo que estaría planteado allí. Una superhabilitante. Sí, una superhabilitante. Iván nos pregunta, buen día, profe, desde la UCB escuchándoles. ¿Cuánto tiempo pide el presidente para este decreto, este acativo? Activo, que esté activo. Que esté activo. ¿Cómo nos explica que sea justo ahora que reaccionen a una debacle que viene creciendo desde hace años? ¿Cómo afectaría a los presupuestos universitarios, al libre derecho al comercio? ¿Sería posible que esta medida le permita nacionalizar o apoderarse más empresas como la Polar, por ejemplo, y arruinarlas? Beneficios y contras de este decreto, por favor. Bastante larga la pregunta, Es larga, pero vamos concreto. Hay mucha inquietud. Sí, señor, Vamos a ver si está un poco concreto, ansiosa, pero profesor. lo primero, los estados de excepción, de acuerdo a la Constitución y a la Ley Orgánica sobre los estados de excepción, solamente tienen vigencia por 60 días más, una prórroga de 60 días más, en contradicción o en comparación con la Constitución de 1961, que no ponía un límite, y hubo suspensión de garantías de derechos constitucionales en materia económica durante 30 años, eso también hay que decirlo. Es decir, esto tampoco es primera vez que pasa, o sea, no hay una exclusividad, aquí hay un tema de conducta política del Estado venezolano de décadas, que hay que saber que no puede seguir ocurriendo. Lo segundo, el decreto está vigente en este momento. Si bien es cierto, tanto la Constitución como la propia ley sobre estados de excepción dice que los decretos de estados de excepción deben estar sometidos a un doble control político por parte de la Asamblea Nacional y control jurisdiccional por parte del Tribunal Supremo de Justicia. El decreto publicado el jueves está vigente en este momento. Es decir, el gobierno puede tomar medidas de las que están disponibles, de las que están dispuestas en ese decreto hoy. No tiene por qué esperar que la Asamblea lo apruebe o lo desapruebe, o que el Tribunal Supremo le diga que es constitucional o inconstitucional. ¿Qué ocurre? Si la Asamblea lo desaprueba, obviamente el decreto se entiende por derogado y todo aquello cuanto se haya hecho decae. Si la Sala Constitucional, que no lo va a hacer, porque vamos a hablar claro, eso no lo va a hacer la Sala Constitucional, declara la inconstitucionalidad del decreto, a pesar de que lo es, obviamente también ocurriría nulidad de todas las actuaciones que el gobierno haya desplegado en función del decreto. Aquí hay que decir que se está usando de una figura que es este decreto de excepción. Los decretos de excepción son para, como lo está preguntando el amigo Iván, ¿a qué se vinieron a dar cuenta ahora? No, esto obviamente es un tema que viene acumulándose durante años, que se ha agravado notablemente durante todo el año 2015, donde tuvieron leyes habilitantes, una ley habilitante para poder resolver casi todo lo que está puesto en ese decreto, y no lo hicieron. No, profesor, y una ley habilitante para luchar contra la guerra económica. Es correcto, concretamente. Ok, bien, profesor. Seguimos aquí con la participación. Nos dice Rubén desde Calabozo. Por acá muchos preocupados, pues todos saben cómo ha decrecido la inversión en el sector agrícola y pecuario. La falta de dólares para la compra de semillas
y alimentos para el ganado y medicinas. Por favor, hablen clarito sobre lo bueno, si es que hay, y lo malo en la aprobación de este decreto. Gracias. ¿Hay algo bueno, profesor? Yo sabía que me iba a preguntar eso. Voy a tratar de sacarle algo bueno al decreto. El decreto tiene en su contenido, algunos particulares sobre desmontar ciertos procesos burocráticos, ciertas trabas, ciertos permisos y licencias de manera temporal. Esto es bueno a medias. Aquí hay que explicar dos cosas. La inmensa mayoría, por no decir todas, las trabas que se han puesto al ejercicio libre de la economía se han impuesto en los últimos 17 años con leyes de las diversas leyes habilitantes que tuvieron Hugo Chávez y que ha tenido Nicolás Maduro. O sea, hay toda una cantidad, un tinglado, un enmarañamiento, una red de permisos, licencias, procedimientos, etcétera, que hay que desmontar. Lo malo de eso es que se diga que es temporal. Esto pudiera la Asamblea Nacional entrar a revisar estas leyes y desmontarlos de manera definitiva, porque obviamente cualquiera que haya tratado de hacer un negocio sabe que tienes que hacer decenas o cientos de pasos para poder lograr un objetivo dentro de toda una cadena de negocios. Él preguntaba también sobre el tema agrícola. El decreto dice, sí, el decreto dice, bueno, incentivar la producción agrícola, mejorar la distribución de alimentos y de insumos para el sector agrícola, pero hay que decir muy claramente, para eso no hace falta un decreto de estado de excepción. La inmensa mayoría de las trabas son además de orden sublegal, decretos, resoluciones, providencias administrativas, circulares, eso es decir, eso lo puede desmontar el gobierno en cualquier momento por sí mismo, no hace falta un decreto para eso. Es decir, lo que parece bueno, mi opinión es muy clara al respecto. Mi opinión es que ese decreto es malo de la A hasta la Z, de la primera palabra hasta el punto final. Entonces le decimos a Nelson, la opinión de nuestro invitado es que no hay nada bueno en el decreto. No, no hay. Así de sencillo. Nos dice Nelson, tengo poco tiempo siguiéndole, apenas desde septiembre del 2015. Me gusta, me parece usted muy acertado, equilibrado. Hoy le escribo desde el estado más afectado, en mi opinión, por tantos errores a nivel económico, diplomático, de seguridad, etc. Por favor, ¿cómo afectaría la aprobación de un decreto de emergencia a estados fronterizos como el Táchira y a la población que está muy afectada? Les agradezco altamente su respuesta clara y concisa. Yo creo que más o menos estuvo tocado, pero pero se lo respondo rápidamente. En el Táchira en este momento hay un estado de excepción y esto lo que hace es alargar la situación ya muy grave de la frontera a 60 y 60 días más. Elsa nos pregunta, exacto, todos sabemos que hay una emergencia, pero ¿cómo nos ayudaría a nosotros los ciudadanos comunes y corrientes a darle más poder a este señor Nicolás, por darle más poder? Si no lo ha hecho bien en 17 años, lo arreglarán ahora, no vale. Esto es como darle palo a la piñata, los caobos. Yo creo que a Elsa, esa preocupación de Elsa también ya tuvo. Bueno, no sé si usted quiere decir algo más, en la calle ya es común escuchar que el gobierno lo que quiere es un cheque en blanco. Y yo le agregaría esto, que es que un estafador nos está pidiendo un cheque en blanco. Ojo, no estoy diciendo que el presidente de la República sea un estafador, estoy haciendo un símil. ¿Okay? Nos han engañado, eso es lo que hace un estafador. Te digo una cosa pero hago otra. Si esa persona además me pide un cheque en blanco y vamos y se lo damos, se lo entregamos, le entregamos ese cheque en blanco, ¿de quién es la culpa? Bien. Said nos dice, buenos días, yo no conozco de leyes, no tengo una carrera, soy un ciudadano pequeño comerciante que vive la merma de sus ingresos brutalmente. Sinceramente pienso que sería un error fatal seguir permitiendo que continúen pegados a un modelo económico por demás fracasado. Desde Chacao, profesor. Comparto totalmente la opinión de Said. Y Chubo nos dice, para mí que fui y soy chavista, ojo, no madurista, pues no lo ha hecho para nada bien. Sería un error enorme darle más cuerda a un modelo económico que simplemente nos hundió, nos atrasó, nos tiene en el borde del colapso desde el 23 de enero, profesor. ¿Qué dice usted? A Chubo desde el 23 de enero, yo respeto totalmente su posición frente a esto, pero aquí hay que decir varias cosas. Obviamente, Nicolás Maduro llega a la presidencia de la República heredando lo que se sembró durante el gobierno de Hugo Chávez. Probablemente lo manejó mal o peor a lo que ya se había venido haciendo, pero es muy claro
que lo que estamos viviendo hoy son consecuencias de lo que ha ocurrido en 17 años. Y hay que decir muy claro esto, porque durante los 15 años, casi 15 años que gobernó Hugo Chávez, pudiésemos decir que más o menos la mitad, cuidado si un poco más, fue en bonanza petrolera. Llegó el petróleo venezolano a cotizarse en 103, 104 dólares el barril. Se pudo haber construido, primero, una base productiva que permitiese tener alternativas a la caída de los precios del petróleo y además construir también una base de reservas internacionales, de ahorros que permitieran sortear la crisis. Es decir, obviamente, por ejemplo, como hemos dicho en algunas otras oportunidades, países como Noruega, países como Kuwait o como Qatar o como los Emiratos Árabes Unidos o como Arabia Saudita están muy preocupados por lo que está pasando con el precio del petróleo, aunque dicen que son parte de los causantes de la situación, pero sus preocupaciones se ven disminuidas seriamente porque tienen reservas internacionales que le permiten paliar esta situación. O sea, es decir, esto hay que decirlo. Esto ni se agravó en los últimos 14 días o 17 días, pero tampoco es un asunto que se agravó en manos solamente de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro está cosechando lo que sembró Hugo Chávez. Eso hay que decir. Y no hubo una preparación de un aparato productivo, de una infraestructura industrial, agroindustrial, agrícola. Ahora no tenemos el flujo de petróleo y no hay nada sembrado. Profesor, vamos a nuestra cuarta pausa musical para amenizar este programa y seguimos con los hermanos Rodríguez y esta pieza es Pena. Aunque sé que muchas veces tú te acordarás de mí, pero de seguir así, siempre un esperar tu amor, mi pena de seguir como vivo tanto tiempo. Regla, que está perfectamente al día, lo cual es milagroso, al día de país es un milagro, ya de permiso, papeles que se piden, pero está perfectamente al día. Y empezar a eso, usted le puede llegar y decirle, yo necesito tu camión, yo necesito tu producción, tu inventario. Eso de dictadura sobre que va a instalar el Consejo de Economía, yo quiero hablar de eso. Es un evento que me interesa para mí, es mucho. Vamos a hablar tanto tiempo, yo muriendo de por ti. Que se me olvidó de responder al de Guari. Sí, se van a facilitar las vías para poder utilizar, pero de manera discrecional. Ya sabemos lo que pasa con eso. Si lo pregunté en el jornal. Es un tormento que llevo dentro del corazón. Pena es un lamento, como el acento de esta canción. Pena de seguir así, siempre un esperar tu amor, y pena de seguir viviendo como vivo tanto tiempo, yo muriéndome por ti. Están ustedes en sintonía de Gerencia Pública. Seguimos, estimados amigos. Elsa nos dice, el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, informó que hoy se instalará el Consejo de Economía que había sido anunciado para este lunes.
dijo que el acto fue cambiado para hoy a las 5 de la tarde en el Teatro Teresa Carreño y que fue postergado debido a que continuaban llegando propuestas. Me salió, soy nueva en esto del chat y mi nieta no está, perdón. Bien, aquí hay nuevas propuestas, pero aunado a esto que dice Elsa, profesor, yo quisiera que usted nos hablara acerca de este Consejo de Economía y de el estímulo que estoy llamando a la gente a que se incorpore a todas las clases sociales que antes dije que estaban en una lucha de clases, y estoy llamando también a todas las empresas. Esa contradicción de que puedo disponer de su empresa, de todos sus bienes, contra el hecho de que venga a invertir. Quiero que nos hable de eso, profesor, y de lo que dice Elsa después de la entrada de la emisora para importantes mensajes publicitarios y promocionales. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. La siguiente transmisión obedece a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Amigo contribuyente, recuerda que tienes de enero a marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Tu aporte contribuye al 77,5% del presupuesto de la nación. Más que un impuesto, es tu deber. Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Gobierno Bolivariano. La información más completa en fútbol la encuentras en lavinotinto.com. Análisis, comentarios, noticias, opinión. De lunes a viernes, de 12:30 a 1:30 de la tarde, lavinotinto.com. Conducido por Juan Carlos Rutilo y presentado por Sintonía 1420 AM. Este y todos los miércoles a partir de las 10 de la mañana en Sintonía 1420 AM estaremos vibrando alto. Con Verónica del Moro y sus amigas Auramar Chopite y Marvin Torres. Vibrando alto, ayudándonos a elevar la frecuencia vibratoria y aumentando la conexión con nuestra conciencia superior. Vibrando alto, en búsqueda de la magia que permite que todos los deseos lleguen. Este y todos los miércoles a las 10 de la mañana por Sintonía 1420 AM. Radio Sintonía 1420 AM y Grupo Inciplan presentan Administración Pública al alcance de todos. Como trabajador de la administración pública, si manejas fondos o rentas, debes velar por su uso eficiente. Ten presente que la ley contra la corrupción impone prisión si das a esos fondos o rentas una aplicación diferente a la presupuestada o destinada, aún en beneficio público. Cuida los dineros del pueblo venezolano. No dejes que te sancione la ley. Les habló el abogado Silvio Castellanos. Radio Sintonía 1420 AM y Grupo Inciplan presentaron Administración Pública al alcance de todos. Sintonía 1420 AM. De nuevo con ustedes, Gerencia Pública. Continuamos, estimados amigos. Bien, profesor, quedó en el aire esa contradicción de llamado, ven a invertir, pero te puedo quitar todo lo que tienes o intervenir todos tus bienes. Y vengan, promueve una lucha de clases y ahora vengan todas las clases unidas. ¿Puede Sí. hablar sobre eso, Bueno, lo profesor? primero que hay que decir que este evento
que va a ocurrir hoy del Consejo de Economía Productiva en el Teatro Teresa Carreño. Todos sabemos qué ocurre en el Teatro Teresa Carreño. Espectáculo, show. Yo no tengo ningún problema en decir que es un show. Eso es un espectáculo más, una puesta en escena más que va a haber durante el día de hoy. Yo conozco algunas personas que van a estar hoy ahí y yo les puedo a ustedes decir que muchos de esos participantes de estos consejos llegan porque dependen de alguna manera de una licencia, de un permiso, de una solvencia del Estado y reciben una llamada telefónica, mira, venga, hoy para Miraflores. O sea, el resto es la puesta sobre el escenario de una presentación que nos han venido haciendo durante mucho tiempo y al final el resultado concreto es sostener y mantener las mismas políticas erradas que se han venido sosteniendo hasta ahora. Llamar al empresario a que participe cuando por otro lado lo estás amenazando con que le vas a ocupar la empresa, que le vas a ocupar los bienes, las rutas, los camiones para distribuir, los almacenes, los inventarios, los mataderos, etcétera. Obviamente es un contrasentido. Hay que decir una cosa, eso está en la Ley Orgánica de Precios Justos, en nuestra opinión inconstitucional e ilegal, pero ya está en la Ley Orgánica de Precios Justos para los supuestos en los cuales hay un ilícito y que a través de una medida preventiva el Estado interviene en la empresa para evitar que sus productos dejen de estar en el mercado mientras se hace la investigación. Ahí hay una serie de vicios que hay que tener en cuenta. Una cosa, profesor, que ante un ilícito yo pueda ocuparte como medida cautelar, a que sin ilícito yo pueda intervenir. Exactamente eso es lo que dice ahora el decreto. Es decir, antes lo podía hacer con la presunción de existencia de un ilícito, y vuelvo y repito, tenemos muchas observaciones a esa forma de actuar, porque se menoscaban igualmente derechos constitucionales, pero en este caso ni siquiera, es decir, si usted está por la regla, y aquí el que sea pequeño comerciante o gran comerciante o pequeño empresario que me esté escuchando sabe lo difícil que es tener al día la bendita cartelerita que hay que poner en la puerta del negocio. Sabe que eso es prácticamente imposible porque un día se te vence un papel, cuando lo tienes al día se te vencieron 3 más y así una cadena. Prácticamente nadie está al día con toda la documentación legal exigida por el entramado de normas que se han impuesto. Obviamente, si usted está al día, si usted está por la regla, pero